Buenos días. Debo agradecer en primera instancia al equipo organizador por estar acá en este momento compartiendo, si se quiere, la concreción de un sueño. Le decía a la profe Daniela que desde hace años estábamos acá, cuando estábamos en la coordinación de la aldea Simón Rodríguez, la parte académica con el profesor Pedro, solicitando un diplomado para acá, para Villa de Cura, y en primera instancia nos agrada, nos sentimos orgullosos y le damos gracias a Dios porque la universidad por fin en Villa de Cura se ha concretado. Podemos sentirnos satisfechos de que Villa de Cura tiene universidad, y más aún que ya tiene estudio de cuarto nivel con este diplomado. Y conversábamos en este momento con Michael la posibilidad de que aquí se instale una maestría y por qué no doctorados, porque Villa de Cura siempre ha sido un pueblo, la población del municipio de Zamora, que ha sido ejemplo y vanguardia en toda la historia de Venezuela. Durante toda la historia este ha sido un pueblo heroico, luchador, ejemplar, de vanguardia. Y ver que esto está ocurriendo acá en este momento es motivo de orgullo verdaderamente. Les agradezco a ustedes por estar acá, por esta invitación y porque son la muestra, son la concreción de ese sueño y por supuesto de lo que vendrá más adelante. Bien, vamos a redondear un poco las ideas que estaba manejando el profesor Fernando, compañero y amigo, sobre la educación popular. Y vamos a iniciar justamente con esta frase, con este pensamiento, ¿no?, que aparece en el libro rojo de la Misión Cultura. Vivimos un momento trascendental en la historia de nuestro país, pudiésemos agregar de la humanidad. Está en marcha una transformación profunda de todas las estructuras de nuestra sociedad y tenemos el derecho y el deber ineludible de ser autores y autoras conscientes de este proceso revolucionario. ¿Y por qué decimos revolucionario? Porque esto es inédito. Esto va a transformar la sociedad, está transformando a la sociedad. Desde que se inició la Misión Sucre, acá en Villa de Cura, en el año 2003-2004, este pueblo se revolucionó. Este era un pueblo que estaba dormido a las 7, 8 de la noche. Y después que inicia la misión, era increíble ver la dinámica que se desarrollaba acá, ver la cantidad de gente que se incorporó y que encontró en la Misión Sucre la posibilidad de crecer. Y no es que va a ser más personas, porque antes nos decían, estudia para que seas alguien. No, sino la posibilidad de que con sus estudios pudiese concretar y hacer cosas, ayudar, mejorar, cumplir sueños. Bien, la educación popular, tenemos que estar claros, esto es una corriente educativa y política. ¿Por qué educativo? Bueno, porque es obvio, la educación tiene por fin transmitir conocimientos, preparar, más que transmitir conocimientos, preparar a una generación para abordar una actividad o asumir una actitud. Y ahí es donde entra en juego la parte política. ¿Por qué? Porque no existe ninguna actividad humana que no sea eminentemente política. Y todos los que estamos acá estamos ligados de una u otra forma al ambiente educativo, estamos inmersos en un sistema, sabemos que el sistema educativo ha venido evolucionando, en el caso de la Venezuela republicana, desde la reforma universitaria que hizo el Libertador en el año 1827, desde los aportes de Simón Rodríguez, desde los aportes de Simón Bolívar, la concreción de la educación popular gratuita, obligatoria del año 70 de Guzmán Blanco y posteriormente las diversas reformas que de una u otra forma han venido haciendo transformar ese proceso educativo. Pero es en este proceso revolucionario donde tenemos que estar claros, se han sentado las bases para la educación popular desde el Estado, que es una característica esencial. La educación popular son movimientos, son procesos que se dan desde la población que lucha por surgir, que lucha por encontrar sus reivindicaciones,
por progresar, por avanzar, es la población. En el caso de Venezuela, caso inédito, es el Estado el que está propiciando la educación popular, y eso es un hecho significativo. Es un proyecto político que apunta a la liberación de los pueblos desde su territorio y desde sus particularidades. Es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que necesita la población? Es lo que tiene que tener la población. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo endógeno, que es lo que nos va a dar no solo la libertad política que estamos alcanzando, sino que ahora tenemos que luchar por una libertad económica. ¿Por qué? Bueno, porque todavía lamentablemente seguimos dependiendo de importaciones, de la renta petrolera, de los impuestos, pero es necesario entonces diversificar el aparato productivo. ¿Pero quién lo va a hacer? Es justamente la formación de la población, encontrar dentro de la población nuestras posibilidades para que ese desarrollo pueda ser completo. No podemos hablar de un desarrollo en el cual tengamos índices de desarrollo humano, que se aumente el índice, la tasa de, la esperanza de vida, se disminuye la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad en el periodo maternal, pero, ¿cómo vamos a hacer para mantener a la población? La población tiene que mantenerse como, logrando un equilibrio en sus ingresos, y tiene que haber una mayor productividad. Entonces, también es un pensamiento autónomo que se construye y reconstruye a partir de la teoría y la acción. Nosotros somos productos, en muchos casos, de un sistema educativo formal, y la Misión Sucre es un sistema de educación popular. Estamos inmersos aquí, ¿por qué razón? Porque creemos, estamos convencidos que es necesario impulsar una formación, y como decía el profesor Fernando, no es que lo popular sea tapa amarilla, como nos decían en muchas ocasiones cuando estábamos iniciando la Misión Sucre acá, tapa amarilla. En muchos casos todavía en las credenciales de nuestros egresados les colocaban egresado de Misión Sucre y le colocaban un tachón amarillo a las credenciales que iban a llegar a las escuelas. ¿Por qué? Porque sencillamente hay gente que no cree en los procesos formativos, porque no cree que puede haber una revolución educativa que pueda desde una población, desde una localidad, preparar con calidad a una persona. Y entonces decimos que la universidad no es el recinto, la universidad es la gente con las ganas de aprender y de ser productivos. Y por esa razón entonces decimos que la universidad, que la educación popular se construye y se reconstruye, porque decíamos también que nos sentimos orgullosísimos que hoy la universidad está consolidada, que quien ingresó acá en la universidad en el año 2003-2004 se sentiría rarísimo en este ambiente y con la aceptación que tiene hoy en día la Universidad Bolivariana. Pero gracias a esa lucha, gracias a que creemos en ese proceso que lidera el comandante presidente Chávez, porque él fue el promotor de este proceso, gracias a eso estamos aquí. Y ahora se nos pide la misma realidad, que reconstruyamos lo que estamos haciendo. Porque no nos podemos quedar, sería muy cómodo, ¿no? No, ya la universidad se consolidó, todo tranquilo, vamos a dejarlo así, que las cosas sigan fluyendo. No. La universidad ahora tiene la responsabilidad de reconstruirse, reencontrarse y reinventarse, porque la dinámica, la realidad está cambiando, y esto tiene que ser un proceso dialéctico. La educación popular se va transformando en la medida que los sujetos se van reconfigurando. Tienen que surgir nuevas metas, nuevos planes, nuevas acciones. Y eso en un futuro, dentro de unos 5 o 10 años, por supuesto que tendremos una realidad totalmente distinta, mucho mejor, por supuesto. La educación popular se origina en los años 60, finales de los años 80, un proceso en el cual tiene un mayor impulso. ¿Por qué razón? Porque, como decía, venimos de una educación formal, los programas, los maestros, quienes ingresamos en los años 80, en los 70 a la educación como estudiantes, por supuesto, la mayoría, ¿no? Sabemos que había unos programas, ya en los años 80, cuando existe una reforma de la educación básica, se nos habla de un programa, de unos objetivos, objetivos generales, específicos, etc.
era muy lineal, se nos pedía a final de año el porcentaje de cumplimiento de los objetivos, porcentaje de aprobado, aplazado, se hablaba incluso del costo de estudiante de docente por cada estudiante aprobado. Pues bien, eso por supuesto que ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque ya eso no es la educación que se quiere o que se necesita en el mundo. La educación que el mundo necesita es una educación más activa, más dinámica, que tenga que ver más con esa acción. No es solo aprender, porque lo veíamos en muchos casos. Veíamos en la escuela, mira, fumar es dañino para la salud, produce cáncer, esto, lo otro. Entonces veíamos al docente que estaba dando la clase salir a fumar su cigarrillo. Entonces, ¿cómo el estudiante va a creer en que 2 más 2 es 4 si me dice que no fume y está fumando? Entonces, a veces el mismo sistema es contradictorio. Y el sistema educativo ahora nos pide que seamos militantes de esa acción educativa. Porque no podemos decir una cosa por un lado y hacer lo contrario. Uno de los representantes, por supuesto, de educación es Paulo Freire, quien habla de una educación para la libertad y una educación liberadora. Y estos son algunos acontecimientos históricos que determinan el impulso de esa educación popular. ¿Cuál es? El triunfo del socialismo en Cuba en el año 59. Como sabemos, entonces Cuba se declara socialista, pero no es solo declararse socialista como muchas veces lo hacemos acá. Soy socialista y me pongo una camisa roja y sin alusiones al camarada. No, pero es que el socialismo no es una cuestión de pintar el hospital de rojo. Socialismo va mucho más allá, y hay muchas personas que se declaran antichavistas, antisocialistas, y entonces resulta que dedican sus tardes, sus noches, sus fines de semana a entrenar un equipo deportivo, que donan. Es que justamente el socialismo está en la praxis, y como dice el presidente, es el cristianismo desde el punto de vista político. Si yo considero que mis estudiantes, el grupo que comparte conmigo un aula, son mis hermanos, que mi acción educativa la hago porque siento la necesidad de transmitir, de crear las condiciones para que esa persona tenga un futuro mejor. Entonces ya no es una cuestión de un trabajo, es un acto de amor. La educación es un acto esencialmente de amor. Y no puede haber socialismo o cristianismo si la persona que está como responsable del acto educativo no siente amor y afecto por las personas con quien está trabajando. Entonces, cuando hablamos de socialismo en Cuba, entonces, bueno, vamos a cambiar la metodología. La educación no puede seguir siendo la del siglo XIX. La revolución es para hacer revolución, es para hacer cambios, es para impulsar esos cambios. Entonces no podemos hablar de que estamos en revolución, pero vamos a dejar las cosas igual. Eso no es así. Por eso es que la revolución cubana, en el año 59, es un impulso para la educación popular. Porque entonces no es la educación que nos venden desde Europa y de Estados Unidos con los programas llave en mano, que tuvimos el último hasta el año 97. El último programa que se impulsó aquí, traído del exterior, llave en mano. Toma los programas sin consulta, aplícalo. Entonces, necesaria es una educación nuestra. Y por eso que el modelo cubano es un ejemplo, porque ahora tenemos nosotros los venezolanos que crear nuestro propio sistema, con nuestros propios contenidos, con nuestra propia metodología. Y son ustedes, somos todos los que vamos a lograr eso, con nuestro compromiso. Es el surgimiento de la teología de la liberación. Bueno, yo no puedo amar a mi prójimo, ¿ok? Sí, entonces considero que hay una educación de primera y una de segunda. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? ¿De qué creencia religiosa estamos hablando? Si estoy diferenciando a una persona de otra por su condición económica, por su color, por quién sabe qué cosa. Cuando hablamos de la teología de la liberación es esa, Dios con los pobres. Es asumir nuestro compromiso con nuestro pueblo, con la población que más nos necesita. El modelo soviético, la crisis del modelo soviético, el surgimiento de la investigación-acción, me imagino que lo estamos aplicando, la comunicación popular, en este caso tenemos aquí una evidente muestra de que estamos avanzando con Zamora TV, la televisora de Villa de Cura, y con las radios comunitarias que tenemos acá.
y la redefinición de la ciencia social. Que entonces no es sencillamente que vamos a transmitir conocimiento, a convertir a la gente en un almacén, en un libro, no. El conocimiento ya está en las redes, necesitamos aplicarlo. Entonces hay una redefinición de para qué es la ciencia, para qué es la educación, para qué es lo que estamos haciendo. Entonces ya eso ha cambiado. Entonces es necesario que asumamos también una actitud distinta. Por lo tanto, los acontecimientos históricos originan nuevas formas de sentir, nuevas formas de pensar, nuevas formas de organización y nuevas formas de democracia radical. Y cuando hablamos de democracia radical es que ya no puede haber una democracia representativa, tiene que ser participativa. Pero ¿de dónde se aprende eso? En la escuela. La escuela es el sitio donde se aprende todo, lo bueno y lo malo. Okay, entonces, es nuestra responsabilidad desde el ámbito educativo, impulsar esos cambios. ¿A que somos responsables de lo que está ocurriendo en la sociedad? No, es el sistema capitalista. Cuando una persona se acostumbra a obtener las cosas de una manera fácil, eso es capitalismo. Me aprovecho de una necesidad de los demás. Cuando quiero un arma de fuego, un arma de lo que sea, y extorsiono, robo, mato, ¿qué estoy haciendo? Eso es en esencia capitalismo. Porque lo que nos interesa es los bienes materiales que estamos obteniendo. Distinto al socialismo, donde lo que nos interesa es el bienestar del colectivo. Porque si yo me siento seguro, todos estamos seguros. Si toda la comunidad está segura, ¿cómo me siento yo? Bien. Y eso es lo que se quiere. Entonces, estamos en un proceso, se va reconfigurando conceptos, los sujetos políticos participan en acciones pedagógicas transformadoras, y esto no es un discurso unidireccional, sino más bien diverso de entorno. Y es por eso entonces que la democracia tiene que partir de la escuela. No es lo que diga el maestro, no es lo que diga el profesor. Vamos a inventar un poco el diálogo que tenía Fernando acá con Paredes, con la señora. Ese intercambio de saberes es lo que se requiere ahora. ¿Por qué? Bueno, porque muestra algunas de las experiencias que están ocurriendo en alguna zona. Llega el ingeniero y le dice al campesino, tú vas a hacer tal cosa. Y el campesino le dice, mira, pero que aquí las lluvias no son así, el suelo es diferente, tranquilo que yo soy el ingeniero. ¡Pum! Se perdió una cosecha, se perdió otra cosecha. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que valorar la sabiduría popular. Eso es el intercambio de saberes. ¿Cuáles son los temas que se trabajan con la educación popular? El primero se fundamenta en caracterizar las problemáticas económicas, culturales, políticas y sociales. En este caso, una especie de diagnóstico. Segundo, hay una intencionalidad política, y esto tenemos que estar claros. Porque no tiene sentido que la universidad se traslade hasta acá para seguir haciendo lo mismo que hacen en todas partes. Cuando se crean las misiones, los ambientes de las misiones, una de las finalidades es, vamos a discutir la parte pedagógica, con los conocimientos, pero vamos a discutir lo político. Vamos a reunirnos para hablar de los problemas que tenemos, y la intención es resolverlos. Entonces tiene que haber una intencionalidad, obviamente, política y emancipadora. Lo tercero, crear sujetos políticos comprometidos con el cambio. Si nosotros no nos comprometemos con cambiar, transformar nuestra realidad, sencillamente estaremos perdiendo el tiempo. Bueno, de repente obtenemos una credencial que la vamos a meter en la carpeta de los reconocimientos, de la credencial, la síntesis curricular y todo eso, pero está allí. Si queremos realmente una sociedad distinta, tenemos que cambiarlo. Lo decía Fidel cuando estaba preso, y no lo decía de manera... ¿cómo se llama eso? Cuando se le echa mucho, se me fue la palabra. El tipo decía desde la cárcel, la revolución soy yo. Y no porque la revolución no pueda vivir sin mí, es porque la revolución comienza dentro de mí. Si yo cambio mi realidad y puedo cambiar la realidad de los demás. Por eso decimos, la revolución soy yo. Cada uno de nosotros es la revolución. Y si cada uno de nosotros actúa, cambiará. Cambiará la sociedad, cambiará la realidad, cambiará ese ambiente donde se forman los niños. Pero si no nos comprometemos, no va a ocurrir nada. Y el cuarto es crear una metodología coherente con el proyecto político. Cuando hablamos de proyecto político, no hablamos de proyectos partidistas o de campañas electorales que ya se avecinan.
Cuando hablamos de proyectos políticos, estamos hablando a largo plazo de la sociedad que queremos, de la sociedad con la cual nos vamos a comprometer o estamos comprometidos, de lo que soñamos. Ese es nuestro compromiso político, en convertir en realidad lo que queremos que se convierta en realidad. Y aquí tenemos, por supuesto, bueno, la imagen de Paulo Freire, me imagino que lo conocen, es el representante más significativo de la práctica, desarrolló su programa de alfabetización de los oprimidos y divulgó por el mundo sus ideas al respecto. Es necesario recalcar que este señor estuvo preso por educar. Entonces, es un ejemplo de que si creemos en lo que estamos haciendo, o sea, no hay barreras. Sus ideas afortunadamente están difundidas en el mundo y él es el principal representante. ¿Es el único? No. Ya se mencionaba Simón Rodríguez, Simón Bolívar. La educación popular ha tenido muchos representantes y en Venezuela tenemos los más importantes, los dos Simones, Simón Rodríguez y Simón Bolívar, el maestro y el estudiante. ¿Quién mejor que ellos? ¿Qué hizo Freire? Bueno, retomó las ideas de Rodríguez y le aplicó una metodología y lo puso en la práctica, cosa que no se había hecho aquí en Venezuela. Ahora con la revolución bolivariana es que se está retomando las ideas de Rodríguez y Bolívar, y eso es un hecho trascendental, eso es un hecho revolucionario. No es solo tener a la mitad de la población metida en un salón de clases, ¿okay? No es solo tener a 15, 20 millones de personas estudiando, que es un hecho revolucionario, sino que hay que darle dirección política. Tenemos a 20 millones de personas estudiando, ¿para qué? Para que este país avance. Eso es la dirección política, para crear las mejores condiciones de vida que podamos darnos a nosotros y a las generaciones futuras. Eso es revolucionario, pero eso hay que construirlo. Esta es la concepción que tenía Paulo Freire. Esto es algo así como un poema que él escribió. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos lados. Nada de convivir las personas y después descubra que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse y ser feliz. Eso es en esencia lo que se quiere con la escuela, con la educación, que sea algo agradable. Muchas veces nos encontramos en el ambiente educativo con situaciones desagradables, pero ¿sabes para mí lo bonito, lo hermoso? Que uno llegue a un sitio como este o en cualquier parte de la calle y uno se encuentre con amigos con los que uno compartió un salón, una escuela. Está mi director de la Lagunita, mi director en la Leoso Martínez, mis amigos, mis colegas. Eso es bellísimo, que uno tenga amigos en todas partes, porque la escuela es ese ambiente para crear amistad, para resolver. ¿Cuál es la metodología propuesta por Freire? El objetivo, cambiar a la sociedad. ¿Estamos claros? Sencillo, cambiar a la sociedad es el propósito de la educación popular, gracias a la alfabetización para que los oprimidos se conozcan a sí mismos y se desarrollen socialmente, además recuperen la dignidad perdida. Cuando hablamos de oprimidos, no es solo las personas que necesitan alfabetizarse como lo hizo Freire, es que oprimidos somos todos en una sociedad capitalista, donde cobramos el sueldo hoy y ya mañana no lo tenemos. De repente podemos tener el título de cuarto nivel, pero somos oprimidos por un sistema. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas, tenemos que tomar conciencia de ello. Los métodos es diálogo, es decir, lo que más se utilizan son recursos orales. Y el proceso es un proceso de educación, es circular y tiene varias etapas.
¿Cuáles son las etapas? El proceso de la concientización, reconocer críticamente la realidad propia y práctica, comprender, construir nuevas formas de actuar, cambiar la práctica con el fin de mejorar la realidad y actuar sobre la realidad. Es la práctica de investigación-acción. Tenemos que movernos, hacer siempre mejorar las cosas. Y esta es la diferencia entre la educación formal y la educación popular. En la educación popular se propone que el espacio de diálogo, encuentro y reflexión, superación de la contradicción educador-educando, y nadie educa a nadie, sino que todos se autoeducan y generan conocimiento popular y colectivo. En este caso, estamos en una época en la cual uno no puede llegar a decir a un estudiante de cualquier grado, eso es así porque yo lo digo. Sin embargo, se ven casos. Pero justamente lo que se quiere en este momento no es tanto que el estudiante aprenda una cantidad de cosas, sino que sepa hacer con esa cantidad de cosas. Porque el conocimiento que está en internet en este momento no nos alcanzaría la vida ni para revisar, qué sé yo, una página. Un tema que uno coloque, da tantas páginas de contenido que no nos alcanza la vida para revisarlo. Quiere decir que el problema no es conocimiento, que es importante, ¿no? El problema es qué hacer con ese conocimiento. La educación formal, los participantes del proceso educativo son como recipientes, venimos en parte de esa educación. Se caracteriza por una práctica autoritaria y no hay reflexión ni crítica. Sin embargo, repito, venimos de una educación formal, pero que gracias a un proceso revolucionario que se está dando en Venezuela y que de repente no valoramos porque lo estamos viviendo, cosa que no ven en otra parte del mundo. Pero aquí entonces tenemos la posibilidad de estar en este escenario como representantes del Estado, hablando de la educación popular, y venimos de una educación formal. Aquí se está dando una simbiosis, es un proceso único, inédito, aquí en Venezuela, y nosotros somos protagonistas de ese proceso. La teoría tiene los siguientes puntos, ¿no? El primero es la crítica y dialéctica, que es transformar al sujeto a partir de un proceso contextual. El segundo, el contexto. El tercero es el método. Y el cuarto, la praxis. Un poco lo que se había retomado anteriormente, ¿no? Ahora bien, pertenecer a Misión Sucre, como a cualquiera de las misiones educativas impulsadas por el gobierno bolivariano, es pertenecer a un proyecto fundamental de la educación popular y, por tanto, un proyecto cuyo objetivo es crear procesos de transformación de la realidad. Creo que ya lo hemos mencionado. ¿Qué se necesita? Claridad ideológica y perfil político. Cuando decimos claridad ideológica es por qué estamos acá y cuál es el perfil, qué se quiere. ¿Okay? No es solo tener un título ¿para qué? Nos decía el profesor Armando en una época, mira, cuando estábamos en el pedagógico, no hay que preocuparse por el empleo, que es muchas de las preocupaciones que tienen los egresados de las universidades. La persona que se forma en calidad, el buen profesional, nunca le va a faltar empleo. O sea, es la cuestión de la ocupación, que a veces nos preocupa, la competencia propio del sistema capitalista en el cual vivimos, porque todavía es el sistema capitalista. Las computadoras las venden, la tinta, las impresoras, los carros, la ropa, todo. Estamos en el mismo sistema. Ahora, ¿qué es lo que queremos cambiar? Es un poco la actitud que estamos asumiendo desde nuestro trabajo, de nuestras escuelas, con nuestros estudiantes. Que tenemos que crear un mundo distinto, mejor. ¿Okay? La historia, para nadie es novedad la estrecha unión que existe entre la propuesta política y educativa de cualquier grupo humano y cómo ambas dimensiones se sostienen mutuamente. Cuando se habla entonces de un proceso socialista en la parte educativa, es el cómo abordar al estudiante. Aquí no se está hablando de que te vas a meter en el partido X, Y o Z. Sencillamente, ¿cómo vamos a abordar la realidad educativa? ¿Cómo vamos a transformar esa realidad? Una realidad que cada día a veces nos atosiga. Es la delincuencia, es el alto coste de la vida, son muchos problemas que están allí. Pero si son las personas que viven en una comunidad las que tienen problemas, son las personas las que tienen que resolverlo. Tenemos que aprender a resolver nuestros problemas de una u otra forma, buscar los medios para organizarnos y vivir mejor. La historia tercamente demuestra que las clases poseedoras no renuncian a la dominación. Y en este caso, también lo comentaba,
La estructura educativa ha cambiado muy poco. La estructura burocrática del Estado, llámese escuela, llámese salud, llámese su sistema de justicia, cualquier estructura del Estado está bajo dominación. ¿De quién? De repente de la secretaria que está allí, o del funcionario que es vecino, que es conocido. No, es una superestructura. Es una superestructura en la cual es el pensamiento lo que está dominando. Porque no puede ser que nos egresamos de la universidad, nos ponemos la toga y la boina o el birrete y resulta que nos transformamos. Las togas son para transformar a la gente. O sea, vivía con una realidad, pensaba de una manera y luego que me graduó soy otro. Ya soy gente y antes no lo era. Ya soy alguien, antes no lo era. Es la misma persona, es el mismo funcionario. Pero ¿qué ha ocurrido? Es la forma de pensar. Y de repente no es sencillo, pero tenemos que reflexionar sobre nuestra praxis. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la escuela? Porque no puede ser que el muchachito que vivía en el barrio, el mismo barrio con donde está mi casa, resulta que yo lo trate diferente porque soy el profesor. Pero ese no es el vecino. No es el hijo del vecino, no es el compañerito, somos iguales. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Cuando nosotros hablamos de dominación, no es que hay una persona manejándonos, son las ideas que nos han sembrado, que nos dominan, y son las mismas ideas que estamos transmitiéndole a los muchachos. La competencia, el individualismo, la agresión, el autoritarismo. Aquí se hace lo que yo digo porque soy el maestro. Y entonces hablo mal de un maestro y los chamos se dan cuenta. Entonces, ¿qué praxis estamos haciendo? Cuando hablamos de dominación, no estamos hablando de que tenemos un conjunto de ovnis rodeándonos y una gente que dice, bueno, pero ¿dónde están los gringos? No los veo. Los gringos los tenemos en la cabeza. Es lo que llaman el caballo de Troya. Son los programas de televisión, son los esquemas de pensamiento, son las actitudes. Entonces, tenemos que ser reflexivos. No vamos a aprender de televisión más nunca. No, tampoco así. No podemos ser tan dogmáticos. Pero sí, este tipo de jornadas tienen que llevarnos a la reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué realidad estamos viviendo? Hablamos de esto. Por tal razón, la sociedad venezolana de hoy se libra una lucha, a veces abierta, otras encubiertas, entre la construcción del poder popular y las más diversas expresiones del poder permanente. En particular, a la burocracia no le simpatiza el poder popular y en general la institucionalidad colide con él. Al poder popular se le impone entonces la tarea de afirmarse y reclamar su condición de poder originario para continuar la vanguardia de la lucha revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos prácticas como los EPDQ, el amigo Paredes por allá que fue a dar una jornada, ¿no? Tenemos mucha cultura, tenemos muchos valores dentro de las comunidades, pero ¿qué está ocurriendo con los EPDQ? Es una práctica innovadora, lo mismo que ocurre con Manos a la Siembra. Tenemos muchas políticas cuando hablamos de educación sexual, de lucha contra las drogas, eso es educación popular. Cuando nosotros nos saltamos de lo formal, lo que está en los contenidos de los libros, ahí estamos haciendo educación popular y todos somos partícipes de esa educación popular de una u otra forma. Cuando tratamos de rebelarnos en contra de las cosas que están impuestas. Y justamente de eso se habla, ¿no? Tenemos una lucha, a veces como directivo le decimos, nos dicen, llena una planilla, llena la otra, y uno como docente mira, cónchale, que es mucho papel, que eso no lo puedo hacer, que más tarde, la misma cuestión del ingreso, la cuestión del pago, son tantas cosas que están dentro del aparato burocrático que atentan contra el progreso, que a veces uno se da por vencido. Es más fácil. Pero entonces justamente este tipo de jornada tiene que servirnos para que reflexionemos en ese punto. ¿Por qué se nos hace difícil saltar eso? Porque justamente hay un aparato burocrático que está puesto allí para obstaculizar el avance. Y nosotros somos los que podemos tomar la decisión de seguir o no. Ojalá todos sigamos. Tenemos que luchar. Y hay gente aquí que tiene años luchando. Fernando, Mario, una lucha de toda la vida, como decía Bertolt Brecht, esos son los imprescindibles. Tenemos que luchar permanentemente por lo que creemos. Ya Simón Rodríguez tenía ideas claras, porque la utopía está en el futuro, pero es lo que nos queda.
20 máximas de Paulo Freire. Poco sencillo, son muchas. De todas maneras, dejo la presentación aquí para que los que quieran compartirla, allí está, ¿no? No se trata de solo llegar a todos, sino de hacer que la educación se oriente a formar pueblo. O sea, ya logramos un objetivo. 15, 20 millones de personas en las aulas, oye, buenísimo. Ahora, 15 o 20 millones en las aulas, ¿para qué? Pensemos, ¿para qué? Y lo otro, no nos alucinemos. Sin una educación popular no habrá una verdadera sociedad. Si la educación no funciona, de nada sirven los esfuerzos que estemos haciendo. ¿Ok? Gracias por su atención. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Esta gente ni pone ni deja la culequera. Gallina vieja esta gente.